Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a continuar con los sistemas trifásicos, pero ahora vamos a comenzar a estudiar del lado de la carga a estos sistemas. Hasta aquí habíamos visto el estudio del lado del generador trifásico. Ahora vamos a ver las diferentes cargas trifásicas y vamos a comenzar con la carga trifásica equilibrada conectada en estrella. En primer lugar, vamos a definir lo que es una carga equilibrada. Una carga desequilibrada cuando las tres impedancias de fase tienen el mismo módulo y el mismo ángulo, o sea, son iguales en módulo y en ángulo. Si no se cumple una o las dos de estas condiciones, la carga se considera desequilibrada. Hecha esta aclaración, vamos a comenzar con el estudio de una carga equilibrada conectada a una red de 4 conductores en estrella. Bueno, como pueden ver, las impedancias están conectadas a la línea. Digamos, un extremo de cada una de las tres impedancias está conectada a la línea y los otros tres extremos convergen en un punto en común al cual se conecta el neutro. ¿Sí? Perfecto. Llamamos a estas impedancias ZR, ZS y ZT. A las líneas de alimentación le llamamos R, S y T. A las intensidades que circulan por esos conductores le llamamos I sub R, I sub S e I sub T. Y a la intensidad que circula por el neutro le llamamos I sub N, intensidad de neutro. Vamos a tener aquí dos niveles de tensión. Uno que se llama tensión de fase, que es la tensión comprendida entre cualquiera de las tres fases y el neutro. Por ejemplo, entre R y neutro, entre S y neutro y entre T y neutro. ¿Por qué ponemos las dos barritas a los costados? Porque estamos hablando de los módulos de estas tensiones. O sea, los módulos de estas tensiones son todos iguales. Evidentemente, no así el ángulo. Entonces, las tensiones de fase las tenemos por aquí. Las tensiones de línea son las tensiones comprendidas entre dos cualesquiera de las tres fases, como entre R y S, entre S y T y entre T y R. Así que acá ponemos tensión de línea es igual tensión RS, ST y tensión BTR. Las intensidades, como pueden ver, la misma intensidad de línea es la que pasa por cada una de las impedancias de fase. Por lo tanto, intensidad de línea es igual a intensidad de fase y son IR, IS y T que van a ser iguales porque se trata de un circuito equilibrado. Entonces, una condición o una particularidad que presenta el circuito estrella equilibrado es que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Como pueden ver, lo remarcamos acá porque es una característica de este tipo de circuitos. La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Ahora vemos por aquí el diagrama con las tres tensiones de fase y las tres intensidades correspondientes, las cuales son iguales por tratarse de un sistema equilibrado. Tenemos las tres tensiones de fase desfasadas entre sí 120 grados y tenemos las tres intensidades que están desfasadas con respecto a cada una de esas tensiones, un ángulo phi que hemos supuesto en atraso, ya que hemos considerado que se trata de cargas de carácter inductivo. Recuerden que los fasores están girando en sentido antihorario, o sea que si nosotros tomamos un punto de referencia, vamos a ver a VSN, que es nuestra referencia a 0 grados, luego vamos a ver a VTN a 120 grados, y luego 120 grados más adelante va a pasar VRN. Bien, por eso es que le ponemos este orden, estas letras a las tensiones para mantener el orden alfabético. Luego las intensidades, fíjense que I sub R es aquella que pasa por la impedancia conectada entre R y N. Está conectada entre R y N, por aquí pasa I sub R. También la impedancia tiene el mismo subíndice que la corriente, I sub R, ZR. Así por ejemplo también I sub S circula por ZS, o sea, aquella impedancia conectada entre S y neutro. Por lo tanto, está desfasada en atraso un ángulo phi con respecto a VSN. Y por último, la intensidad I sub T es la que circula por la impedancia ZT, que está conectada entre T y neutro,
Así que está trazada un ángulo phi aquí con respecto a V de N. Ese es el diagrama fasorial donde mostramos las tensiones de fase y además las intensidades. Toda tensión de línea es la suma de dos tensiones de fase. Esto es un razonamiento igual al que hicimos cuando analizamos el generador trifásico conectado en estrella. Exactamente igual. Toda tensión de línea es el resultado de la suma vectorial de dos tensiones de fase. Esto lo hago para simplificar el razonamiento y no dibujar el diagrama con todas las tensiones de fase y de línea, cosa que sí realizamos cuando estudiamos el generador trifásico. Pero para no hacer otra vez lo mismo y no, no complicar tanto las cosas, he decidido simplificarlo de esta manera. Fíjense ustedes que si quieren calcular una tensión de línea como RS, será la tensión de fase Rn más la otra tensión de fase Ns. Si quieren calcular una tensión de línea como St, será Sn más Nt. O sea que en definitiva siguen la malla correspondiente y tienen ustedes allí que la suma vectorial de las tensiones de fase es igual a la tensión de línea. No estamos haciendo otra cosa que aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, aunque sea un circuito de alterna, no importa, la ley se cumple de todos modos. Así que si sumamos dos tensiones de fase tenemos una tensión de línea. Y fíjense ustedes que el ángulo entre dos tensiones de fase es de 120 grados. Es decir, este ángulo es de 120 grados. Acá están dos tensiones de fase cualesquiera y una tensión de línea resultante de la suma vectorial de esas dos tensiones de fase. Este mismo triángulo que tenemos acá, ahora lo apoyé sobre la tensión de línea. Sobre la tensión de línea es un triángulo isósceles. Aquí tenemos tensión de fase, tensión de fase, tensión de línea. Si trazamos la altura del triángulo isósceles, divide la base en dos segmentos iguales. Así que si todo este segmento era tensión de línea, la mitad será tensión de línea sobre 2. A su vez este ángulo es de 30 grados. ¿Cómo sabemos que es de 30? Porque los dos ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea que 120 más estos dos ángulos tiene que dar 180. 120 más 60 es igual a 180. Quiere decir que este más este vale 60. Y como los dos son iguales, no hay otra de que cada uno de ellos vale 30 grados. Así que ahora voy a tomar este triángulo rectángulo que está acá para determinar la relación entre la tensión de línea y la de fase. ¿Están viendo que estamos realizando el mismo razonamiento que cuando hablamos del generador trifásico conectado en estrella? Exactamente lo mismo y vamos a llegar a las mismas conclusiones, pero ahora estamos estudiando la carga. Este triangulito de acá es el que vamos a tomar. Podríamos haber tomado este otro, no importa. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque la altura forma un ángulo recto con la base. Entonces, el coseno de 30, que es este ángulo de acá, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es tensión de línea sobre 2 y la hipotenusa es tensión de fase. Vale decir, coseno de 30 es tensión de línea sobre 2 sobre tensión de fase. Habíamos visto que el coseno de 30 se puede expresar como raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así que raíz de 3 sobre 2, que es coseno de 30, es tensión de línea sobre 2 sobre tensión de fase. Aquí se pueden eliminar estos dos, porque lo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces se pueden eliminar, con lo cual les queda que tensión de línea sobre tensión de fase es igual a raíz de 3. Y esta es la otra característica del circuito estrella. La relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es igual a raíz de 3. De donde despejamos que tensión de línea es igual a raíz de 3 por tensión de fase y tensión de fase es igual a tensión de línea sobre raíz de 3. En resumen, en una carga equilibrada conectada en estrella, la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es igual a raíz de 3 y la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Bueno, continuamos con el circuito equilibrado en estrella de 4 conductores. Retomamos el esquema. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta que es importante
es que en estos circuitos la corriente de neutro es igual a 0. Vamos a demostrarlo. Nosotros tenemos tres intensidades de fase, las cuales están desfasadas 120 grados. Y su S, y su R y su T son las intensidades de fase, ¿verdad? La suma de estas tres, entonces, tiene que ser la corriente de neutro, porque fíjense que las tres corrientes de fase convergen en este punto que es el neutro. O sea, que I de neutro es igual a I sub R más I sub S más I sub T. Vectoriano, por supuesto. Bueno, vamos a hacer I sub R más I sub S. Aquí. R más I sub S. Es este vector. Y si esto estuviera hecho con útiles de geometría, como corresponde, este vector tendría que ser igual a este. Miren, me quedó prácticamente igual. No es por nada, pero ando bastante bien para él. Y si ahora ustedes hacen I sub R más I sub S más I sub T, ¿qué les va a dar? Le va a dar 0, porque son dos vectores iguales y opuestos. Es decir, de la misma intensidad, pero de diferente dirección. Lo que confirma que la corriente de neutro es igual a 0 cuando el circuito es equilibrado, por supuesto. Ya si fuera desequilibrado, entonces la corriente de neutro no sería igual a 0. ¿Bien? Eso es importante tenerlo en cuenta, que en un circuito equilibrado, en estrella de 4 conductores, la corriente de neutro es igual a 0. Bien. Ahora vamos a poner un ejemplo numérico con unas impedancias y vamos a hacer unos cálculos y unos diagramas que son los siguientes. Dice, tensión de línea 230 voltios. Bien. Impedancia de fase ZF, que son las tres iguales porque es equilibrado, 10 ángulo 30 grados ohms. ¿De acuerdo? Son todas iguales porque es un circuito equilibrado. Entonces yo digo, la tensión de fase deberá ser la tensión de línea sobre raíz de 3, o sea, 230 sobre raíz de 3, lo que me da prácticamente 133 voltios. Recordemos las tensiones de línea y de fase con sus correspondientes ángulos, de acuerdo a lo que habíamos visto en los capítulos anteriores. Las tensiones de línea como BRS, BST y BTR. BST era la referencia, así que será 230 ángulo 0, BRS será 230 ángulo 120 y BTR será 230 ángulo menos 120. Esas son las tensiones de línea. Bien. Bueno, voy con las tensiones de fase. Las tensiones de fase son BR neutro, BS neutro y BT neutro. También habíamos llegado a la conclusión de los ángulos que le correspondían a estas tensiones, que son, vamos a poner el valor directamente como módulo, 133 ángulo 90 grados, 133 ángulo menos 30 grados y 133 ángulo menos 150 grados. Los signos de estos ángulos pueden variar según cómo se tome la secuencia de fases. Hay autores que ponen en los ejercicios secuencia ABC, secuencia CBA. Bueno, yo tomo siempre la secuencia ABC, o sea, siempre tomo la secuencia de fases en el mismo orden, por lo tanto los ángulos siempre van a ser estos y con este signo.
les reitero. Si quieren saber de dónde sacamos estos signos, estos ángulos, vean el capítulo anterior, donde está explicado debidamente. Bueno, ahora vamos directamente al cálculo de las intensidades de fase. Entonces, I sub R, ¿qué será I sub R? Será tensión Rn, BRN, sobre ZR, ¿no? Bueno, BRN lo tengo acá. 133 ángulo 90 sobre 10 ángulo 30. No me maté mucho con los valores, vieron que le puse 10 para que las cuentas den fáciles. Bueno, esto es 13,3 y acá los ángulos se restan, por lo tanto el ángulo me queda 60 grados. Ampere. Esto es I sub R. I sub S es igual B PS neutro sobre ZS. Es 133 ángulo SN menos 30 sobre 10 ángulo 30. El módulo siempre va a ser el mismo, ¿no? 13,3 y el ángulo, atención, porque ustedes tienen menos 30, menos 30, o sea que en definitiva les queda menos 60 amperes, ¿sí? También les recuerdo que en el canal tenemos videos donde explica todo lo que son los números complejos y cómo se aplican en circuitos de corriente alterna. Pero supongo que si ustedes llegaron hasta acá es porque eso ya lo saben o ya lo vieron, ¿de acuerdo? I sub T es igual VTN sobre ZT. VTN es 133 ángulo menos 150 sobre 10 ángulo 30. Así que estamos hablando de que el módulo siempre es 13,3 y el ángulo, atención, porque es menos 150 menos 30, el ángulo es menos 180. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las tres intensidades entonces de este circuito. Vamos a sumar las tres intensidades y vamos a hallar la corriente de neutro a ver si nos da 0. Entonces voy a poner acá las intensidades pasadas a rectangular o binómica. I sub R, por ejemplo, me da 6,65 más 11,52 J. I sub S me da 6,65 menos 11,52 J. E I sub T me da la parte real 13,3 negativo, o sea menos 13,3, y la parte imaginaria vale 0. Si realizamos la suma de estos tres, fíjense que acá vamos a hacerlo con otro color para que se vea mejor. Siempre me gusta usar colorcitos para que quede más claro, ¿eh? Miren. Este y este, hasta luego, más 11,52 y menos 11,52 se anulan. Y 0 es 0. Chao. 6,65 más 6,65 es 13,3. Menos 13,3, ahí también me da 0. Así que voy a poner 0 más 0 J, lo cual no puede ser otra cosa que 0 amperes. Esta es la corriente de neutro, ¿no? Que es la suma de las tres corrientes. O sea que en definitiva es verdad que en un circuito estrella equilibrado la corriente de neutro es igual a 0. Vamos a hacer el diagramita de tensiones y corrientes, así les explico bien lo de los ángulos de desfasaje, ¿sí? Vamos a dibujar las tensiones de fase primero. Ahora
voy a dibujar las tensiones de línea. Miren, voy a plantearme acá las ecuaciones de las tensiones de línea. Tensión RS es igual BRN más BNS. Yo sé que esta letra se llama V, pero acá en estas regiones le decimos B. Está mal, pero tenemos la costumbre, sepan disculpar. V ST es igual V SN más VNT, y V TR es igual a V TN más VNR. Todo vectoriano, por supuesto, todo vectoriano. Ahí está. Estas son las tres tensiones de línea. Bueno, vamos a trazar las tensiones de línea entonces. VRS es VRN, que lo tengo acá, más VNS. Fíjense qué interesante. VSN lo tengo acá. VNS es el opuesto. El opuesto lo voy a trazar acá. Este es VNS. Y ahí voy a hacer la suma de los dos vectores. VRN más VNS. Esta es, en definitiva, VRS. Ahora vamos a hacer VST. Es VSN, que la tengo acá, más VNT. VTN está acá. Así que VNT la voy a trazar por el extremo acá. Es el opuesto. Es otra manera de hacer lo mismo que ya hicimos cuando estudiamos el generador trifásico. Lo único que me estoy ahorrando es trazar un vector auxiliar nada más. ¿Esta cuál es? Esta es VNT. VNT. Y voy a plantear por acá mi vectorcito VST. Y ahora voy con VTR. VTR es VTN más VNR. VTN lo tenemos acá y VNR es el opuesto de VRN, así que lo vamos a trazar por acá. Este es VNR. Y por acá nos va a quedar la tensión VTR. Bien. Bueno, ¿se acuerdan cuál era el vector que tomábamos como referencia nosotros para los ángulos? El vector que yo tomaba como referencia era VST, era este de acá. Entonces vamos a ver ahora cómo nos quedan las corrientes. Las corrientes. Yo sé que las corrientes están desfasadas 30 grados en atraso con respecto a las tensiones de fase. Reitero, las corrientes están atrasadas 30 grados con respecto a las tensiones de fase respectivas. ¿Cómo lo sé? Porque el ángulo de la impedancia era positivo, y si el ángulo de la impedancia es positivo, significa que es una impedancia de corte inductivo. Por lo tanto, las corrientes quedan en atraso. ¿Sí? Entonces voy a poner las corrientes de fase 30 grados en atraso con respecto a las tensiones de fase. ¿Esta cuál sería? Esta sería I sub S. Este ángulo vale 30, supuestamente. I sub R, si esto gira en sentido antihorario, por lo tanto I sub R estaría acá, atrasada 30 grados con respecto a VRN. E I sub T estaría acá 30 grados en atraso con respecto a VTN. ¿Bien? Pero entonces, ¿por qué me dan esos ángulos estrafalarios? Por ejemplo, ¿cuál era el ángulo de I sub R? El ángulo de I sub R era 60 grados. ¿Ah? O sea, I sub R a mí me dio 13,3 con un ángulo de 60 grados.
I sub S a mí me dio 13,3 con un ángulo de menos 60 grados. E I sub T a mí me dio 13,3 con un ángulo de menos 180 grados. ¿De dónde salen esos ángulos? Esos ángulos salen de tomar como referencia VST. Si esta es la referencia, entonces yo digo, bueno, vamos a ver. ¿I sub R dónde está? Está acá. Fíjense, VST es acá. VRS es acá. Yo sé que entre estos dos vectores que son tensiones de línea hay 120 grados. Yo sé también que este ángulo vale 30. Quiere decir que entre este vector que es VRN y VST hay 90 grados, porque son 120 menos 30. Si acá hay 90 y le resto los otros 30 que tengo acá, ¿cuánto me quedan? Me quedan 60. 90 menos 30 es igual a 60. ¿Sí? Es decir, que I sub R debería estar a 60 grados con respecto a VST. Como les digo, no está hecho con compás, no está hecho con útiles de geometría. Este ángulo es 60 grados. Si todo estuviera hecho correctamente como debería ser. Acá lo tienen, 60 grados. Vamos a I sub S. I sub S tiene un ángulo de menos 60. ¿Con respecto a quién? A VST, siempre a la misma referencia. Ángulos negativos se miden en sentido horario. Vamos a ver. Es muy fácil. Acá tenemos 30 grados. Y acá tenemos 30 grados. Por lo tanto acá, ahí están los menos 60. Menos 60. El ángulo de I sub S. Siempre con respecto a la referencia. E I sub T es ángulo menos 180 con respecto a esta referencia. I sub T está acá. Parece que está bastante bien el dibujo porque esto casi que son 180, ¿no? Pero ¿de dónde sale? 180 negativo. Bueno, vamos a sumar. Acá tenemos 30, acá tenemos 60. De acá hasta acá tenemos 120. 120. Acá tenemos 30, son 150. Y acá tenemos 30 más, son 180. Como medimos para el lado negativo, o sea, estamos midiendo en sentido horario, son menos 180. Y ahí tienen ustedes la justificación de los ángulos de las intensidades en este circuito estrella equilibrado de 4 conductores. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludo a todos aquellos que a través de sus comentarios nos impulsan a seguir adelante. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y les digo hasta la próxima clase.